Hola, este video y los que van a acompañar a este van a tratar del el tema de la resolución de problemas. La matemática se inventó para resolver problemas. Esa es la finalidad de la matemática. Y vieron que en la escuela nos enseñan un montón de propiedades matemáticas, cálculo combinado, distintas funciones, en fin, un montón de cosas que nos enseñan y nos hacen hacer ejercicios, bueno, hacemos ejercicios, en fin. Pero después, cuando queremos resolver un problema, resulta que no nos sale, no sabemos cómo proceder, cómo hacer. Y es porque en la resolución del problema es que está la verdadera matemática. Ahí hay que usar el razonamiento, ahí hay que pensar. Nadie te puede enseñar a pensar, pero sí podemos ver cómo ordenar un poco el trabajo que hacemos cuando vamos a resolver un problema. Este es un video introductorio, va a estar acompañado de otros videos donde voy a desarrollar cada concepto que surja, porque van a surgir muchos conceptos acá, y simplemente con la intención de ordenar el pensamiento. Así que, dale, vamos a empezar. Vamos a distinguir tres grandes pasos que deberíamos hacer al momento de resolver un problema. El primer paso sería encontrar la ecuación que resuelve el problema. Los problemas matemáticos, si tienen solución, es porque hay una ecuación que vamos a encontrar, que es la ecuación que resuelve el problema. Así que ese sería el primer paso. La ecuación la vamos a generar con definiciones formales y definiciones que nosotros hagamos de los elementos del problema. Lo primero que vamos a tener es el problema, ¿no es cierto? Problema con una pregunta. En este primer paso, lo que vamos a tener que hacer es traducir ese enunciado que está en lenguaje coloquial al lenguaje matemático. Así que tenemos que saber las definiciones y cómo expresar esa información en lenguaje matemático. Todo lo vamos a desarrollar. Segundo paso sería resolver esa ecuación. En ese paso no tenemos que hacer cuentas, tenemos simplemente que despejar la x. Despejar la incógnita. Va a haber una incógnita, hay una ecuación, hay una incógnita y tenemos que despejar esa incógnita para poder encontrar el valor, para poder responder a la pregunta. Y en el tercer paso es donde realmente ahí hacemos operaciones. No tenemos que hacer operaciones ni acá ni acá. En esta parte es donde se hacen las operaciones. Esto sería una forma ordenada de trabajar. Obviamente que podemos a veces necesitamos hacer una operación en este paso para poder simplificar alguna cosa. Bueno, esa sería la excepción que confirma la regla. Bien, pero antes de ver esto, yo quiero que veamos algo que me parece que está primero. Para hacer matemática tenemos que razonar, tenemos que hacer uso de un tipo de pensamiento específico, que es el pensamiento racional, la razón. Bien, estas cuatro cosas que escribí acá en el pizarrón son principios de la razón, no los inventé yo,
están acá, en este libro. El discurso del método de René Descartes. Descartes es el que inventó el gráfico cartesiano, ese gráfico que te va a acompañar durante toda tu carrera. Bueno, René Descartes propone estos 4 principios para el uso del razonamiento. Estos son principios. Todo lo vamos a ver rápidamente. Lo vamos a desarrollar más adelante en otros videos. Rápidamente. Evidencia. Solo sirve para hacer uso de la razón aquello que es evidente. Eso que es, ¿qué significa que sea evidente? Que es claro y que es distinto. Por ejemplo, yo digo, María tiene una edad avanzada. Juan tiene 58 años. Juan es mayor o menor que María. No sabemos, porque que María tenga una edad avanzada no significa, o sea, no lo podemos usar como dato para resolver ese problema, porque no es evidente, porque no está claro, porque no lo puedo distinguir de la edad de Juan. Esto a grosso modo, ¿no es cierto? Después, el análisis y la síntesis. Analizar es desmenuzar, es descomponer las cosas que nos llegan como una unidad. Y sintetizar, síntesis, es volver a juntar. Porque estas dos acciones son las acciones por excelencia de la razón. Todo el tiempo cuando estamos razonando, estamos analizando y estamos sintetizando. Ya lo vamos a desarrollar. Y además, el cuarto principio es el de no precipitación. O sea, no apurarse. Darle el tiempo a la mente a que vaya encontrando las verdades. El pensamiento racional es un pensamiento que requiere de pasos. No es inmediato. No es como la intuición. Requiere de pasos. Y esos pasos necesitan un tiempo. Necesitamos un tiempo para ir encontrando el paso siguiente, que sea verdadero, que el siguiente sea verdadero, y así, para usar la lógica. Pero además tiene que ver con que cuando terminemos de resolver el problema y encontremos la solución, nos tomemos el tiempo para revisar a ver si lo que hicimos está bien, si no tiene ningún error, ya que no somos perfectos, nos podemos equivocar. Bien. Bueno, lo primero que tenemos es el problema. El problema tiene un enunciado y después una pregunta, que es la que tenemos que responder. En el enunciado están los datos, la información y qué es lo que está pasando en ese problema. Y después la pregunta. Eso se nos entrega en el lenguaje que hablamos, el que escribimos, el lenguaje, en mi caso, castellano, español, el lenguaje coloquial. Así que nosotros lo que vamos a tener que hacer es traducir eso que está escrito en lenguaje coloquial al lenguaje matemático. La matemática es un lenguaje, es otro lenguaje. Por eso, escribir con símbolos matemáticos es traducir el problema que se nos presenta en lenguaje coloquial. Voy a poner un ejemplo muy tonto, muy básico, muy simple, porque este video trata de las ideas, ¿no? De cómo encarar un problema. Entonces, ¿para qué vamos a poner un problema complicado? Vamos a poner algo simple y vamos a ir viendo cómo procedemos. Bueno, acá tenemos este problema. Tenía 10 pesos, ahora tengo 7. ¿Cuánto gasté? Ya sé, es un problema simple, pero esto me sirve para decir lo siguiente. Esto lo vamos a tener que traducir al lenguaje matemático, ¿sí? Entonces, por ejemplo, primero vamos a definir los conceptos que están acá. Le vamos a poner nombre. A ver. Bueno, vamos a ver 3 cosas que salen de acá. Una es
lo que tenía. Entonces, a lo que tenía lo voy a llamar T. A lo que tengo ahora lo voy a llamar A. Yo le pongo estos nombres, le puedo poner cualquier nombre. Yo le pongo esos nombres. Y a lo que gasté lo voy a llamar X. Que es la pregunta. Y se usa la X como convención, se usa la X para llamar a eso que tenemos que averiguar. Pero le puedes poner cualquier nombre, cualquier, le podés poner cualquier nombre. Bueno, pero esto todavía no está en lenguaje matemático. Yo simplemente estoy explicando con esto, ¿no? Vamos a escribirlo en lenguaje matemático. Bueno, ahora esto se está acercando a lo que es el lenguaje matemático. Lo que tenía es T y vale 10 pesos. Esto significa es igual a o es. Es el verbo ser, ¿no? Bueno, lo que tenía es T y es igual a 10 pesos. Lo que tengo ahora es A, lo llamo A y es igual a 7 pesos. Y lo que gasté es X. Perfecto. Bueno, entonces lo podemos expresar así. T es igual a 10, A es igual a 7. Ya sabemos qué es T y qué es A. Ahora, tenemos que armar la ecuación que resuelve este problema. Vamos a armar la ecuación. Y para poder armar la ecuación, tenemos que tener algunos conocimientos previos. Tenemos que tener claras algunas cuestiones. Primero que vamos a tener que conocer las definiciones formales, ¿no? ¿Cómo se llaman a los elementos o a los objetos o a los entes que se utilizan en matemática? Definiciones formales. ¿Qué es la suma? ¿Qué es la multiplicación? ¿Qué es un número? ¿Qué es un número real? ¿Qué es un número natural? ¿Qué es una potencia? ¿Qué son las cosas? ¿Qué es un triángulo? ¿Qué es un polígono? Todo lo que tiene que ver con qué es esto o aquello que se usa en matemáticas. Las definiciones formales son definiciones que se hicieron una vez en la historia por alguien y dijo, bueno, a esto lo voy a llamar de tal manera. Y bueno, y quedó asentado en los libros. Entonces, lo estudiamos así porque eso va a servir para poder comunicarnos, porque la matemática es un lenguaje. Entonces tenemos que poder expresar de alguna manera las cuestiones. Por ejemplo, una definición formal. Todo polígono de 3 lados es un triángulo. Listo, es ponerle nombre a algo. Eso es una definición. Ya sabemos que todo polígono de 3 lados es un triángulo. Se llama triángulo. Así que cuando yo te digo triángulo, vos me entendés. Porque hay una definición. Se podría haber llamado de otra manera. Pero bueno, se lo llama triángulo. A alguien le puso ese nombre. Ya está definido. Después tenemos que tener en cuenta nuestras propias definiciones, que son estas, por ejemplo. Tienen que ver con el problema. Nosotros definimos que T sea igual a 10 pesos, que A sea igual a 7, y que T sea lo que yo tenía y que A sea lo que ahora tengo. Nosotros lo definimos. Estas son nuestras propias definiciones, son definiciones particulares del problema. Otro día, o en otro problema, T puede ser otra cosa, A puede ser otra cosa. ¿Sí? Lo defino yo, para poder hablar de este problema, ¿sí? Con lenguaje matemático. Pero entonces tenemos las definiciones formales, nuestras propias definiciones, y después tenemos que conocer también las propiedades algebraicas, las propiedades de los números, las propiedades de las operaciones. Las definiciones son nombres dados a los objetos y ya está, y no se puede hacer nada con eso, o sea, no se puede cambiar, ¿sí? Son definiciones. Las propiedades son casi como los teoremas. Son propiedades que vamos a usar siempre. Entonces, que encontramos en los números, por ejemplo, una propiedad de la multiplicación. Resulta que si yo hago A por B, esto es lo mismo que hacer B por A.
el orden de los factores no altera el producto. Eso es una propiedad conmutativa. Puedo conmutar en la multiplicación. Es una propiedad. Esto lo puedo demostrar. Esto lo puedo demostrar. Las propiedades se pueden demostrar. Y esto lo podemos usar cuando estamos haciendo álgebra. Por ejemplo, una propiedad de los triángulos. La suma de sus ángulos interiores siempre es 180 grados. Bueno, eso se puede demostrar. Y eso es algo que podemos usar cuando estamos resolviendo un problema con triángulos. Bien. Y después están los teoremas, que también son proposiciones. O sea, son proposiciones que alguien alguna vez descubrió que son verdaderas e hizo la demostración y ya quedó demostrado que eso es una verdad. Entonces eso se usa. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Pitágoras, hace 2600 años atrás, descubrió que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa en todo triángulo rectángulo. Entonces, ese teorema, cuando tenemos un problema que involucra triángulos rectángulos, que conocemos dos de sus lados y tenemos que averiguar el tercero, sabemos que existe ese teorema, lo traemos y lo usamos. Ya está demostrado. Pero esto podríamos no saberlo y el problema lo podemos resolver igual. El problema es que vamos a tener que descubrir nosotros el teorema de Pitágoras. O sea, los teoremas está bueno saberlos, conocerlos, porque son atajos, son cosas que ya encontró otra persona y que no son dadas en los libros, ¿sí? Pero bueno, si no sabemos el teorema de Pitágoras, lo vamos a tener que descubrir nosotros y el problema lo vamos a poder resolver igual. También podríamos encontrar las propiedades de los objetos. Lo que pasa es que lo que vamos a tener que saber sí o sí son las definiciones, porque tenemos que trabajar con elementos y saber qué son. Cuando escribimos un número, tenemos que saber qué es esto. Cuando ponemos el signo suma, tenemos que saber qué significa. Cuando ponemos otro número y ponemos el símbolo este, tenemos que saber qué es. O sea, tenemos que saber las definiciones de los elementos de la matemática. Bien, decíamos que para resolver un problema tenemos que encontrar la ecuación que resuelve ese problema. Lo estoy diciendo de una forma muy general. Podría ser que necesitemos encontrar un sistema de ecuaciones. Puede ser que sea una inecuación. O puede ser que simplemente sea una proposición que tengamos que demostrar. En este caso, con una ecuación lo vamos a resolver. ¿Cuál sería la ecuación acá? Y bueno, lo que tenía menos lo que tengo va a ser lo que yo gasté. Entonces, t menos lo que tengo ahora va a ser igual a lo que yo tengo que responder. Estoy en el primer paso, estoy donde yo genero la ecuación. ¿Sí? Estoy en el primer paso. Acá no pongo cuánto vale t, cuánto vale a, no pongo nada. Esto es algo general. Esto es algo general. Es la ecuación que resuelve este problema. Si yo cambio estos valores, pero el problema tiene la misma estructura, va a tener esta estructura. O sea, yo puedo poner otra plata acá, otro dinero acá, y la respuesta obviamente va a ser otra, pero la ecuación va a ser esta. Siempre que yo necesite resolver un problema así, es lo que tenía menos lo que tengo ahora es lo que gasté. ¿Sí? Eso se llaman variables, porque yo los puedo cambiar acá y la estructura no cambia. La estructura de la ecuación que resuelve el problema. Esto que está escrito acá es exactamente esto que está acá. Solamente que esto es lenguaje matemático y esto es lenguaje coloquial. Lo traduje. Esto que está acá es esto que está acá, ¿no? Junto con esto, yo entiendo. Bueno, ya tradujimos al lenguaje matemático. El paso número 2 es resolver la ecuación.
esta ecuación está resuelta, porque resolver la ecuación es despejar la x. Y acá ya está despejada. Pero vamos a suponer que a mí yo no la escribí así, la escribí de otra manera. La escribí poniendo t es igual a x más a. ¿Sí? Vamos a suponer que yo la escribí así. Esta también es la ecuación que resuelve el problema. Está escrita de otra manera. Lo que tenía va a ser igual a lo que tengo ahora más lo que gasté. ¿Está bien? Esto dice acá. Acá dice eso. Pero ¿qué pasa? Yo tengo que despejar la x. O sea, tendría que llegar a escribirla como estaba escrita recién. Entonces, despejar la x es resolver la ecuación. El problema está resuelto. Quiero que eso quede claro. Que con esto ya el problema está resuelto. Ya está resuelto el problema. ¿Sí? Resolver el problema es encontrar la ecuación. Ahora lo que paso número 2 sería resolver la ecuación. Acá nosotros tenemos que hacer álgebra. En esta parte hacemos álgebra. Y el álgebra tiene que ver con hacer pasos lógicos para despejar la x. O sea, a partir de algo verdadero, ir pasando a otras proposiciones que van a ser verdaderas que se desprenden de acá. ¿Sí? Lo voy a escribir más arriba. Entonces yo decía que ahora tenemos que aplicar reglas algebraicas, tenemos que hacer pasos lógicos. A mí en la escuela me enseñaron que lo que está de este lado sumando pasa para el otro lado restando. Me dijeron esto en la escuela. T va a ser igual a menos a. T menos a va a ser igual a x. Bien. Este pasó para el otro lado restando. Sí, pero ¿por qué pasó restando? Hay una razón por la que pasó restando. No es que pasó porque sí, porque eso no es una definición. Eso es algo que se desprende de la lógica. Entonces, no nos conviene memorizar eso, o nos podemos olvidar. Sin embargo, nos conviene ver qué es lo que pasó acá. ¿Por qué esta A pasó de este lado para allá restando? Bueno, lo que pasa es que entre esta proposición y esta hay dos pasos que no los estoy poniendo. ¿Cuáles serían? Bueno, que si yo tengo acá que esto, yo tengo que esto es igual a esto. Perfecto. ¿Qué pasa si a esto de acá le resto A? ¿Y qué pasa si a esto de acá, que es esto mismo, le resto A? Entonces, si esto era verdadero, esto va a seguir siendo verdadero, porque yo tengo dos cosas iguales. A las dos le hago lo mismo, entonces sigue siendo igual, sigue siendo verdadero. Esto sí es verdadero. Ahora, si yo tengo algo, le sumo A y le resto A, ¿qué estoy haciendo? Doy un paso para adelante y doy otro paso para atrás. O sea, puedo cancelar. Este sería un segundo paso lógico. Entonces, ¿qué me quedó? Esto que está acá. O sea, no es por arte de magia que las cosas pasan para el otro lado, es porque hay pasos lógicos. Y eso también hay que tener en cuenta porque es muy importante, porque con cosas sencillas no hay problema. Pero hay veces que tenemos expresiones más largas, más complicadas, y si no tenemos en cuenta todos los pasos lógicos, nos podemos equivocar, nos mareamos, nos confundimos, nos perdemos. Bueno, entonces estábamos en el segundo paso, donde teníamos que resolver la ecuación y que consistía en ahí hacer álgebra, ¿sí? Estábamos con eso. Y pasos lógicos. Bien, a mí acá no me importó, en esta parte no me importó cuánto vale A ni cuánto vale T. Todavía obviamente no sé cuánto vale X. Pero no me importó nada. Yo simplemente resolví la ecuación, despejé la X. Nada más, no me importó cuánto vale T ni cuánto vale A, no importa. Ahora viene el paso número 3, hacer las operaciones. Entonces ahora sí me importa cuánto vale T y cuánto vale A. Entonces, donde tengo T, pongo lo que vale T. ¿Sí? Vamos a poner acá, estamos haciendo el tercer paso, operaciones. Vamos a operar. Pero entonces pongo, donde tengo T, pongo 10 pesos. 10 pesos. Donde tengo A, pongo lo que vale A, menos 7 pesos.
Esto va a ser igual a X. Bien, 10 pesos menos 7 pesos. Ahora puedo hacer esta operación, ¿sí? Aparte estoy restando cosas de la misma naturaleza. Pesos con pesos sería 10 menos 7, 3 pesos. Bien, ahí está. Igual a X. Esta es la respuesta a la pregunta. ¿Cuánto gasté? 3 pesos. Después hay cuestiones, detalles, que lo voy a desarrollar más adelante. Y es que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos álgebra, que estamos resolviendo la ecuación, usamos obviamente los símbolos con los cuales le pusimos nombres a los conceptos. Bien. Y hay que tener en cuenta que cuando nosotros usamos la letra T, nosotros estamos diciendo que T son 10 pesos. O sea, la letra T ya incluye el número y la unidad. Por eso acá no ponemos las unidades, no ponemos las unidades pesos, no nos importa si son centímetros, si son metros, si son segundos, no nos importa. Nos importa acá, acá sí tenemos que poner la unidad, porque T no es 10, T es 10 pesos. A veces uno dice, bueno, 10 menos 7 es 3. Sí, no, pero 10 pesos menos 7 pesos son 3 pesos. De vuelta, este es un problema sencillo para poder explicar esto, pero hay problemas más complicados donde hay tiempo, donde hay segundos, horas, minutos, distancia, metros, centímetros, un montón de unidades. Si no ponemos las unidades, nos podemos confundir. Además, por ejemplo, tenemos distancia dividido tiempo. Bueno, eso es velocidad. O sea, ya no es ni distancia ni tiempo, es velocidad. Son las unidades que van cambiando. Entonces tenemos, para no perdernos, tenemos que tener cuidado con eso. En esta parte, poner las unidades. A veces no las ponemos porque aprendemos a sumar, a restar, a multiplicar con números nada más. Sí, pero esos números representan algo. Esos números representan algo. Cuando yo hago 2 más 2 es igual a 4, sí, buenísimo, está bien. Esta sería la parte general. Pero yo estoy resolviendo un problema. ¿Y 2 qué? ¿Más 2 qué? ¿Es igual a 4 qué? O sea, siempre vamos a estar numerando cosas. ¿Sí? Como en este problema que estábamos numerando pesos. Podríamos haber numerado otras cosas. Bien. Esto es algo general. Algo muy por arriba. Esto es algo muy por arriba. Y hay otras cosas más que voy a ir metiendo en los otros videos, porque si no este video se hace muy largo, pero es para que tengan una idea más o menos cómo vamos a encarar este tema de la resolución de problemas. Hay una forma de ordenar el pensamiento y eso vamos a hacer. Bueno, gracias.